Y vamos a dar inicio con una temática bastante interesante. Eh, ¿Cómo se construye o qué elementos debo considerar para la construcción de ese trabajo especial de grado desde la modalidad del proyecto factible? Debo hacer referencia que lo que la mañana de hoy voy a compartir con ustedes se fundamenta en lo planteado en el manual UPEL, en su última versión, octubre de 2022. Y me voy a permitir iniciar tomando como referencia lo que plantea precisamente el manual al definir el proyecto factible como esa investigación que está orientada a la elaboración y desarrollo de una propuesta que sea operativa, viable, en aras de dar solución a una problemática y que atiende, por supuesto, a unos requerimientos, necesidades organizacionales o de grupos sociales o de contextos socioeducativos, donde entra, digamos, en juego algunas etapas que hay que considerar. Y establece nuestro manual que dentro de estas etapas, si se quiere, en un esbozo general, tenemos lo que tiene que ver con el diagnóstico, el planteamiento del problema, la fundamentación teórica, ¿verdad?, de la investigación, todo lo que es el procedimiento metodológico, ese plan de estrategias que vamos a proponer, que contempla de una u otra manera ciertos recursos para su ejecución, todo el proceso de análisis, lo que nosotros denominamos la presentación del diagnóstico, que contempla esa tabulación de datos, ese análisis, proceso analítico a través de la estadística descriptiva o apoyada en la estadística descriptiva, y por supuesto para llegar a proponer las estrategias. Debo manifestar que a lo largo de todas las versiones que se han ido, digamos, consolidando y actualizando del manual UPEL, hay que hacer una distinción bastante importante, porque tendemos a creer que el proyecto factible, tal como lo contempla nuestro manual, llega simplemente a un proceso de propuesta de esas estrategias, dejando de lado su proceso de aplicación tal como lo conceptualiza algunos autores. Y entre esos autores, digamos, uno de los más consultados por nuestros estudiantes, me permito citar a Arias. Él define en el año 1998 el proyecto factible como un conjunto de ideas organizadas que pretenden alcanzar un objetivo, para lo cual se realiza una serie de actividades en forma planificada. Terminó la cita. ¿Qué quiere decir esto? Que de una u otra manera la concepción de lo que es el proyecto factible va orientado en función a proponer soluciones alternativas, pero no quedarnos simplemente en una proposición, sino que lleva implícito un proceso de evaluación y un proceso, por supuesto, que tiene que ver con toda la parte de diseño de esa propuesta. Es importante destacar también que diversos autores, entre ellos puedo citar algunos, Montaner, el mismo Arias, Ríos, que lo hemos visto muchísimo en algunas, citado en algunos trabajos de investigación, han estudiado un poco la metodología que implica el proyecto factible en diferentes ámbitos. Y por supuesto, básicamente partiendo del estudio del término como tal, el proyecto factible proviene de lo que es el latín procentum, el cual se compone del prefijo pro y significa hacia adelante.
Es decir, tiene un alcance donde permite al estudiante esta sección, digamos, alcanzar un objetivo específico. Ahora bien, nuestra Universidad Pedagógica Experimental Libertador contempla precisamente un concepto similar orientado a la elaboración de esa propuesta o modelo operativo viable para solucionar un problema de tipo práctico y que busque satisfacer las necesidades de ese grupo social. Para llevar a cabo el proyecto factible, lo primero que debe realizarse es un diagnóstico de la situación que se desea investigar. Luego que tengamos ese diagnóstico, vamos a fundamentar con basamentos teóricos esa propuesta que vamos a realizar y establecer los procedimientos metodológicos como las actividades, los recursos necesarios para llevar adelante esa ejecución de la propuesta. Vean que hago énfasis en la palabra ejecución. Aunado a esto, se realiza pues un estudio de factibilidad del proyecto y por último se ejecuta la propuesta. Desde este contexto entonces y fundamentándonos en los planteamientos de nuestro manual UPEL, el proyecto factible debe cumplir 3 fases a saber. En primer lugar, la fase de detección de la necesidad, que comúnmente es conocida como el diagnóstico, el examen situacional, para basar, digamos, o puede basarse en una investigación de campo o una investigación, generalmente una investigación de campo. Una segunda fase, que es la elaboración de la propuesta, que simplemente consiste en formular cuáles son esos métodos, esos procesos, esas estrategias, esas actividades que vamos a desarrollar posteriormente. Y una tercera fase, que es la fase de evaluación de la factibilidad, es decir, realizar, digamos, un estudio donde se determine qué tan factible, qué tan viable es esa aplicabilidad en función a lo que tenemos propuesto. Entonces, la definición de la propuesta, ¿verdad?, apunta hacia 4 dimensiones viables: una dimensión investigativa, una dimensión ya de la elaboración del proyecto, el desarrollo del proyecto y, por supuesto, la presentación de lo que tiene que ver con la propuesta de manera viable. Pero ya antes de entrar, digamos, de manera más concreta en cómo se construye este proyecto factible, esta investigación bajo la modalidad de proyecto factible, obviamente, como todo investigador, debemos tener presente que al desarrollar cualquier tipo de investigación, estamos, digamos, invitados a generar un proceso de cambio, un proceso indagatorio que de una u otra manera debe cumplir con ciertos propósitos, ¿okay? En este sentido, las preguntas investigativas: ¿qué hacer? ¿Para qué hacerlo? ¿Por qué hacerlo? ¿Cómo hacerlo? ¿Y de dónde hacerlo? Estas preguntas quizás sean simples, pero si nosotros como estudiantes, como investigadores, profesores, no tenemos claro estas preguntas, no podremos echar mano de esas herramientas básicas, indispensables para poder abordar el proyecto factible. Obviamente, cuando nosotros nos hacemos la interrogante de qué hacer, buscamos ese proceso explicativo en cuanto a los principios que deben guiar esa acción, jerarquizar, por supuesto, una necesidad que lleva a la identidad y la naturaleza y a determinar la finalidad del proyecto o de lo que nosotros queremos investigar. ¿Por qué lo voy a hacer? Bueno, simplemente esta inquietud está relacionada directamente con los objetivos que deben estar planteados en el proyecto. Para poder dar respuesta a un por qué hacerlo, determina de una u otra manera la importancia, el significado, y eso lo vemos en el proceso de justificación de nuestros trabajos de investigación. ¿Cómo hacerlos? Refiere a todas las actividades
digamos, o trabajos que se pretenden realizar como parte de la investigación y que están relacionados, por supuesto, con nuestros objetivos de investigación. Y para dar respuesta a dónde hacerlo, corresponde al lugar, ese escenario que muchas veces en nuestro trabajo de investigación es descrito tan superficialmente, pero cuán importante es tener una visión clara, específica, bien descriptiva del escenario que vamos a utilizar, porque va a representar el lugar físico, el contexto en el cual nosotros vamos a desarrollar un proyecto. Y también hay que tener pendiente o estar atento, es la palabra correcta, a una interrogante que la he dejado de último, es con qué medios y recursos se hará este proyecto. Obviamente estamos en presencia del involucrar recursos humanos, físicos e incluso financieros que van a permitir de una u otra manera consolidar ese proyecto para que pueda ser viable a la comunidad científica donde lo estemos presentando. Entonces, estos elementos son importantes, o estas interrogantes, repito, que parecen muy simples, son de suma relevancia tenerlas claras para poder iniciar el proyecto de construcción de nuestro trabajo especial de grado, en el caso de las maestrías. Entonces, fíjense cómo en esa estructura que estamos presentando acá, partiendo de una definición concreta y partiendo de los fundamentos planteados en el Manual de Trabajos de Grado de Especialización, Maestría y Tesis Doctorales de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, nosotros tenemos esa visión sobre cómo estructurar los proyectos. En este caso, y voy a permitirme tomar como referencia los lineamientos recibidos emanados de la Subdirección de Investigación y Posgrado, donde se establece una estructura para los trabajos contemplados en los proyectos factibles presentados en la UPEL, haciendo la distinción a lo que había descrito anteriormente, que generalmente el proyecto factible lleva un proceso de evaluación y aplicación, o de aplicación y evaluación. Pero en nuestra universidad existe la posibilidad de que puede quedar solamente en propuesta. ¿Cuál es la diferencia? Veamos la estructura a continuación. Partiendo entonces de esta estructura, debemos iniciar, por supuesto, destacando las páginas preliminares como estructura de forma de nuestro trabajo de investigación. Pero se contempla lo que es los capítulos. El capítulo 1, orientado a el problema, a describir el problema como tal, a realizar el planteamiento del problema, donde contemplan los objetivos de investigación, vistos como objetivo general, fundamentándose en la acción verbal de proponer, y allí pues se completaría con la intencionalidad investigativa de cada uno de ustedes. Se hace también unas sugerencias en función a los objetivos específicos y la acción verbal que estos deben seguir en una estructura, un orden secuencial metodológico planteado por nuestro instituto. Identificar, ¿verdad? O describir o conocer, y se completa, por supuesto, con el objetivo que usted pretenda realizar con esa investigación, siempre y cuando dé respuesta a la interrogante investigativa. En segundo lugar, diagnosticar, y en tercer lugar, diseñar. Luego viene la propuesta. Si ustedes se dan cuenta, y aquí voy a hacer la distinción que les he venido comentando, este proyecto o esta estructura de proyecto factible en sus objetivos específicos refleja solamente diseñar, ¿ok? Llega hasta diseñar, a presentar una propuesta,
contemplado también en el manual UPEL. Pero en su acepción generalizada, un proyecto factible nos invita a realizar un proceso de ejecución, un proceso de evaluación. Quedaría entonces para aquellos que quieran ir más allá y quieran, digamos, no ir más allá, quieran concretar la aplicación de este proyecto factible, hablaríamos entonces en un objetivo general de proponer en cuanto a la acción verbal. Iniciaríamos con diagnosticar para luego diseñar, posteriormente ejecutar o desarrollar o aplicar de acuerdo al sinónimo que usted considere, y finalmente culminaríamos con el proceso de evaluación, evaluar esa propuesta. Esas son las líneas orientadoras desde el Instituto Pedagógico Rural El Macro, desde nuestra universidad, en función a cómo enfocar los objetivos de investigación. Una vez que tengamos entonces claro nuestra direccionalidad, vamos a justificar la investigación, que es aquella que nos va a permitir de una u otra manera establecer esos supuestos implícitos en la misma. Y luego vamos a entrar entonces en lo que es el capítulo 2 como marco referencial, y este contempla los antecedentes o investigaciones previas consultadas, las bases teóricas, ¿okay?, y las teorías referenciales y las bases legales. Luego entraríamos en un capítulo 3 que es la metodología, que contempla todo ese aspecto, técnicas, procedimentales, métodos, tipos de investigación, nivel que debemos describir en este apartado, para llegar al capítulo 4, que es la presentación del diagnóstico. En este capítulo vamos a hacer una explicación muy breve en función a cómo más o menos podemos previsualizar la construcción y la estructura que debe tener este capítulo. Y finalmente llegamos así a la propuesta, en este caso que llega solamente a diseñar, pero si queremos continuar, entonces llegaríamos a la propuesta, presentaríamos por supuesto todo lo que tiene que ver con su fundamentación, los objetivos de la propuesta, la factibilidad, la administración de la propuesta. Presentamos la propuesta como tal, el desarrollo explicativo, descriptivo, lo más que se pueda de esas estrategias, y entraríamos en un proceso de recomendaciones. ¿Okay? Esa sería la estructura contemplada por Luper. Por supuesto, al momento de evaluar esa propuesta, estaríamos haciendo entonces también un proceso descriptivo de cómo esa propuesta fue factible y desarrollar ese discurso en función a la evaluación de esa propuesta. Un aspecto importante que también quiero reflejar el día de hoy es cómo muchos participantes dejan de lado, digamos, el interés en lograr configurar lo que tiene que ver con las páginas preliminares de su trabajo de investigación, sobre todo el resumen. El resumen es una exposición corta y clara que generalmente no debe exceder de las 250, 300 palabras. Lo que nosotros denominamos caracteres cuando estamos haciendo la construcción del mismo. ¿Y qué debe contemplar allí? Por supuesto, esa exposición clara del tema seleccionado, la metodología que se va a utilizar, los resultados relevantes de ese trabajo de investigación, el objetivo general, qué objetivo usted persigue, las teorías referenciales que están dando sustento a su investigación, la población y la muestra que están utilizando en su investigación, y por supuesto la conclusión a la que llegó ese proceso de investigación, sin dejar de lado la técnica de
búsqueda de la información y la técnica de análisis de esos datos. Esos son los elementos indispensables que debe contemplar un resumen. Por su parte, la introducción de ese trabajo consiste simplemente en realizar una reseña de la temática del trabajo y la estructura general de los capítulos presentados a todo lo largo de ese trabajo de investigación. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque en la introducción no podemos simplemente decir el presente trabajo tiene como finalidad y hacemos una descripción muy somera de la temática e incluso algunas veces no especificamos la estructura completa. Esto sucede sobre todo cuando estamos desarrollando los proyectos de investigación y ya cuando vamos a consolidar el trabajo especial de grado, nos olvidamos de la introducción y muchas veces entonces nos encontramos tanto en el resumen como en algunos fragmentos de los trabajos con la utilización de acciones verbales en futuro, cuando ya se supone que debemos adecuarlo. Entonces, esto un poco para que vayamos desde nuestros inicios teniendo claro y configurando de manera correcta esas hojas preliminares. Es por esto que el cuerpo del trabajo, y esto lo encontramos fundamentado en el manual UPEL, el cuerpo del trabajo se va a estructurar en capítulos previamente organizados, es decir, que presenten de una manera ordenada los aspectos que se van a tratar. La estructura de capítulos y esta división en secciones va a depender de la modalidad del trabajo que usted esté utilizando, de la metodología que usted esté empleando y la especificidad del tema que esté tratando. En el caso de los proyectos factibles, se contempla en capítulos, como decíamos allí en la estructura que se presentó en la primera diapositiva. El capítulo 1 contempla el problema. Este capítulo se corresponde, digamos, con lo que el autor debe ir como introduciendo, señalando qué presenta esa propuesta. Específicamente va a ir delimitando el contexto de estudio, va a ir formulando el problema, va a ir redactando o planteándose sus objetivos para luego entonces fundamentar esa investigación, porque es importante esa investigación. Entonces, es importante describir algunos hechos o situaciones de la realidad y este abordaje de la problemática nosotros lo hacemos desde un enfoque macro, meso y micro. Esto todo lo conocemos, pero al momento de identificar como estudiantes esa dimensión macro, meso y micro, no la plasmamos en su totalidad y nos encontramos con proyectos factibles que nos presentan un problema o nos pretenden presentar un problema y sin embargo no especifican sus causas ni especifican realmente con claridad cuál es el problema que quieren estudiar. Entonces hacemos un abordaje de la temática de manera macro a nivel mundial, luego vamos entonces a hacer ese abordaje de la temática desde la dimensión meso, es decir, hablamos de Venezuela, para caer en el contexto, en el escenario en el cual vamos a desarrollar la investigación que ya contemplaría la dimensión micro. Entonces aquí me voy a poder permitir destacar algunos aportes en su acepción general, tomados por Méndez en el año 2021. Él manifiesta que para un proyecto factible, esta descripción que debe realizarse en el planteamiento del problema debe contener aspectos como los síntomas que vienen a representar, digamos, los aspectos relevantes de la situación descrita del problema como tal, relacionándolo
con esas posibles causas que lo producen y develando las posibles consecuencias que puede acarrear eso observado, eso determinado como problema. Hay que tener presente también el pronóstico, que indica de una u otra manera que hacia dónde puede orientarse la situación descrita. Es decir, allí vamos a hacer énfasis en esas consecuencias susceptibles de ser generadas por el problema y que de alguna u otra manera afectan de manera directa la situación objeto de investigación. Luego nos vamos a presentar con un control del pronóstico, que consiste o cómo podemos apreciar este control del pronóstico. Pues nos va a permitir determinar las posibles soluciones accesibles para poder dar, para poder abordar de manera, digamos, positiva y resolver la situación objeto de estudio que estamos presentando. Entonces es importante indicar que la descripción del lugar donde se pretende llevar a cabo la investigación debe contener todos los aspectos que caracterizan el lugar seleccionado, la ubicación geográfica, los elementos físicos, los aspectos poblacionales, incluso las condiciones socioeconómicas, porque esta caracterización debe hacerse lo más objetivamente posible, para así de esta manera entonces contemplar el planteamiento de los objetivos. ¿Y que deben llevar estos objetivos de investigación en un proyecto factible? Por supuesto, constituyen los, digamos, enunciados de manera clara, precisa, sobre las metas que el investigador persigue con esa investigación. Es importante que todo trabajo de investigación, ¿verdad?, se evalúe a partir del logro de estos objetivos. En el caso de la modalidad de proyecto factible, hay algunos autores, en el cual me voy a permitir destacar a Ríos, que establecen un número determinado de objetivos. Dicen que es no mayor a 5 entre el general y el específico. Nuestra universidad, si vamos a llegar al punto de presentarlo como propuesta, estaríamos hablando de un objetivo general y 3 objetivos específicos. Si le vamos a dar continuidad a la aplicabilidad de esa propuesta, tal como lo contempla en su acepción generalizada el proyecto factible como tal, estaríamos hablando de un objetivo general y 5 objetivos específicos, porque partimos de diagnosticar, luego vamos a entrar en el proceso de diseñar, luego vamos a entrar en el proceso de desarrollar o ejecutar, para luego evaluar. Entonces, 4 objetivos específicos más el objetivo general, estaríamos en presencia de 5 objetivos. ¿Y qué contempla ese objetivo general? El objetivo general no es más que buscar con claridad las metas que como investigador usted se persigue en su acepción amplia, generalizada, mientras que los objetivos específicos indican lo que pretende realizar en cada una de esas fases investigativas que usted se propone a lo largo de su estudio. Por tal motivo, debe haber un objetivo para enunciar el diagnóstico, uno para enunciar, digamos, esa factibilidad de la ejecución, hacia dónde va dirigida la propuesta, y por supuesto uno para el diseño de ese modelo operativo, que generalmente lo vemos cuando redactamos el tercer objetivo en función a diseñar estrategias para. Allí estamos en presencia de ese objetivo específico que orienta el diseño del modelo operativo o de la investigación de manera operativa. Vamos a visualizar entonces un poco cómo podemos o cómo sería el planteamiento de estos objetivos. Tenemos acá entonces algunos ejemplos que pudieran servir de orientación para tener una panorámica un poco más clara de lo que hasta ahora
hemos emitido a través de los audios. Fíjense que allí tenemos, de acuerdo a la estructura, el objetivo general, iniciando con el verbo proponer, estrategias pedagógicas para el fortalecimiento de huertos escolares. En el objetivo general podemos contemplar la mención del escenario en el cual va a ser desarrollada la investigación, cosa que no podemos hacer en los objetivos específicos. ¿Okay? Repito, en el objetivo general se puede contemplar la mención del escenario investigativo, mientras que en los objetivos específicos no se incorpora tal contexto investigativo. Fíjense cómo entonces, siguiendo la estructura, partimos de describir las estrategias, ¿verdad? Diagnosticar el conocimiento sobre nuestra temática para finalmente diseñar estrategias en función a la temática planteada. Esta es la forma que podemos orientar al momento de contemplar el desarrollo de una investigación bajo la modalidad de proyecto factible en su fase solamente de diseño, sin llegar a aplicar. ¿Cómo sería entonces cuando vamos a hacer la aplicación? Bueno, partiríamos entonces nuestro primer objetivo específico, diagnosticar. Luego entraríamos en un proceso de diseñar, luego pasaríamos al proceso de aplicar y por último evaluar esas estrategias pedagógicas para el fortalecimiento de huertos escolares. Allí se ve claramente la distinción. Y para finalizar los elementos que debemos describir en ese capítulo 1, nos encontramos con la justificación o la importancia de la investigación. En esta sección, digamos, se pretende responder a las motivaciones que de una u otra manera llevaron al investigador a desarrollar ese estudio. La justificación tiene un carácter teórico, metodológico y práctico. Y aquí me voy a fundamentar en los postulados de Méndez en el año 2021. Él dice que desde el punto de vista teórico, en la justificación se busca hacer hincapié en los elementos, valga la redundancia del término, teóricos donde descansa la investigación. Metodológicamente, se van a describir las técnicas de recolección y análisis de la información, es decir, qué metodología estamos utilizando de manera muy breve, descrita de manera muy breve. Y para este estudio, ¿verdad? Se van a también a reflejar, o para esta sección se va a reflejar los aportes que el estudio realiza en lo que tiene que ver con la temática. Generalmente aquí en la justificación nosotros debemos tener en cuenta que resaltar la importancia desde un punto de vista teórico, desde una dimensión social, desde una dimensión incluso institucional de nuestra investigación, va a permitir resaltar de manera clara cómo esa temática o cómo ese estudio investigativo contribuye a la solución de problemas mediante esa propuesta que se pretende aplicar. Ahora bien, en el capítulo 2, denominado marco referencial, corresponde, si se quiere, especificar de manera concreta la propuesta. Todo autor de un trabajo especial de grado reelabora este apartado, digamos, en relación a lo que presenta la propuesta, nuevos documentos. Entonces, esto contempla lo que tiene que ver con los estudios afines o llamados antecedentes, las bases teóricas, ¿okay? Que no es más que, digamos, esa definición de nuestras variables de estudio, de esos constructos, diría yo, que contempla nuestro título de investigación.
por supuesto, previamente fundamentados y analizados. Las bases, las teorías referenciales o las teorías que sustentan la investigación, que deben ser consideradas desde la relación que tienen esas teorías con su temática, y por supuesto esa misma relación la debemos hacer con nuestros antecedentes para mostrar en el lector por qué yo estoy tomando esa teoría o por qué creo pertinente que esa teoría me va a solidificar ese apartado del capítulo 2. Algo importante que debemos tener es no confundir las bases teóricas con las teorías que sustentan nuestra investigación. Las bases teóricas, si yo estoy haciendo un trabajo que tiene que ver con huertos escolares desde el desarrollo sostenible, ya yo tengo allí dos, digamos, bases teóricas que debo desarrollar. Pero yo voy a ubicar una teoría referencial en función, bien sea teoría de aprendizaje o teoría psicológica, filosófica, cognitiva, que sustente, ese postulado que sustente cada una de mis variables de estudio. Ya estoy en presencia entonces de otro aspecto que va de la mano de las teorías, bien sea para esa temática. Bueno, yo voy a trabajar con la teoría sociocultural, ¿ok? Entonces es un poco diferenciar cuáles son las bases teóricas y cuáles son las teorías referenciales. Las bases teóricas en el proyecto factible van a comprender esa revisión partiendo de los trabajos previos que tengan relación con ese estudio. Nos va a permitir tener una panorámica fundamentada teóricamente en la identificación y la selección de la información, que va a permitir conceptualizar o modificar o analizar esa variable de estudio o ese evento relacionado con mi temática. No es un simple accesorio la base teórica. No es un simple accesorio o simplemente colocar allí la secuencia de los subtítulos tal cual como están en mi título de investigación. No, es una información bastante, digamos, importante, que va a permitir ir estableciendo definiciones concretas fundamentadas en el análisis que usted como investigadora le permitan hacer para comparar o para valorar o para caracterizar o para describir la situación problemática que presentan cada una de ellas. Entonces es sumamente importante que en el proyecto factible exista una profundización en cuanto a las bases teóricas, las ideas que justifican la necesidad de producir algunos cambios, el uso de investigaciones anteriores que lo fundamentamos con los antecedentes, la normativa legal que sustenta nuestro trabajo de investigación. Eso es sumamente importante, profundizar en ellos. Ahora, una vez que nosotros tengamos estructuralmente nuestro capítulo 2, que inicia con un párrafo introductorio sobre el capítulo 2, que contempla ese marco referencial. Luego hacemos la descripción de los antecedentes a nuestra temática investigativa. Caemos luego en la explicación de esas bases teóricas con una profundización. Igualmente, las teorías que sustentan la investigación con un análisis profundo, que se establezca una relación clara y concreta de cada una de esas teorías, que van a permitir un aporte sólido a nuestra investigación. Y cierra el capítulo 2 con el marco legal o con el basamento jurídico. ¿Okay? En ese basamento jurídico no es nada más colocar articulados por colocarlos, perdón. Hay que hacer un articulado, usted cita su artículo, pero debe haber una paráfrasis de ese artículo, debe haber un aporte
intelectual por parte del investigador, por qué está tomando ese artículo y cómo legalmente sustenta los postulados que usted previamente ha descrito. Ahora bien, llegamos entonces a los elementos que contempla o que debería contemplar el capítulo 3 de un proyecto factible. Obviamente, es el marco metodológico, es todas las técnicas, herramientas, métodos que metodológicamente, valga la redundancia allí del término, vamos a implementar para desarrollar esa investigación. Y aquí juega un papel trascendental estar claro en el paradigma, en el enfoque, en el tipo de la investigación, en el diseño de la investigación que acompaña la modalidad de proyecto factible. Hablamos entonces de una estructura clara, un paradigma positivista, un enfoque cuantitativo, una modalidad de proyecto factible con un diseño de campo de tipo no experimental con un nivel descriptivo. Esto lo podemos fundamentar en los postulados que presenta Fernández y Batista desde el 2014 y por supuesto fundamentarnos en lo planteado en el manual UP. Hay que tener también claro un aspecto muy importante que a veces tiende a escaparse en cuanto al momento que nos corresponde reseñar, que es la validez y la confiabilidad de la investigación. Así como también hay que tener claro cuál va a ser nuestra población, nuestra muestra, con qué técnicas pretendemos recolectar los datos, con qué técnica vamos a realizar el proceso analítico de esos datos. Eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, nuestro capítulo 3 va a estar estructurado primeramente por el paradigma, luego se describe el enfoque, luego procedemos a la modalidad, que ya sabemos que es proyecto factible, luego vamos a establecer una descripción entre el nivel, el tipo de investigación y el diseño de la investigación para continuar con una descripción del escenario. Aquí se describe el escenario, el contexto en el cual vamos a desarrollar la investigación, la población y la muestra que vamos a seleccionar. Aquí voy a hacer una pausa para hacer un llamado, si quiere, de atención y de reflexión. La muestra no se selecciona de manera casual. Hay procedimientos metodológicos fundamentados en autores que permiten a ustedes trabajar bien sea con muestra aleatoria, con muestra censal, muestra finita, muestra estratificada o muestra estratificada. Entonces, eso tiene un procedimiento. Hay autores que refieren que en función a la población se determina un porcentaje. Eso ustedes deben fundamentarlo al momento que estén desarrollando este apartado. El que quiera trabajar con una muestra censal, pues que equivale a la totalidad de la población, también debe fundamentar en el trabajo por qué está seleccionando o por qué va a trabajar con ese tipo de muestra. Deben ser claros, concisos. En las técnicas de datos, de la recolección de datos, la modalidad de proyecto factible desde la UPER se trabaja fundamentada en la técnica de la encuesta. Debo hacer mención a que hay otras instituciones hermanas universitarias que abren la brecha para lo que tiene que ver con la entrevista semiestructurada o estructurada. Yo estoy haciendo esta acotación desde el basamento UPEL, un poco para dejar claro esto. Nuestros trabajos especiales de grado
deben ir contemplados bajo la técnica de la encuesta y como instrumento de apoyo basado en el cuestionario. Al momento de determinar el cuestionario, y esto tiene que ver mucho con la validez y la confiabilidad, hemos encontrado ciertos detalles donde nuestros estudiantes hacen mención a la validez de juicio de expertos, fundamentada en juicio de expertos, de 3 expertos, y utilizan el coeficiente de Q de Richardson. Pero metodológicamente esto lleva una secuencia. Si yo voy a utilizar el coeficiente de Q de Richardson, debo fijarme muy bien en mis instrumentos, cómo los estoy estructurando. Quiere decir que si yo me fundamento en Q de Richardson, mis instrumentos o mi instrumento, mis preguntas deben estar construidas como preguntas dicotómicas, ¿ok? Cerradas, preguntas dicotómicas de 2 opciones. Ahora, si yo estoy fundamentando mi trabajo en el alfa de Cronbach, mis preguntas abren un poquito, un tantito, la brecha hacia preguntas policotómicas de varias alternativas. Eso hay que tenerlo presente porque nos hemos encontrado con este tipo de situaciones. Sin dejar de mencionar que el capítulo 3 sabemos que es, digamos, la columna de nuestro proyecto de investigación. Si hay detalles limitantes en la concreción de la metodología, van a haber detalles que van a ir afectando tanto el capítulo 4 como el capítulo 5 e incluso el capítulo 1. Allí es cuando nos encontramos con ciertos jurados que nos dicen hay inconsistencia paradigmática porque no hay esa interconexión, no hay esa relación que debe existir entre mi metodología, mi método investigativo y mis objetivos de investigación. Entonces es importante tener claro que la definición de la metodología o del marco metodológico es crucial para poder tener un trabajo sólido y pertinente. De esta manera, bueno, continuamos y llegamos al capítulo 4. ¿Qué voy a considerar para presentar en este capítulo 4, que lo denominamos la presentación del diagnóstico? Un capítulo que lleva trabajo, que lleva producción intelectual, que lleva análisis. Es en este capítulo donde usted como investigador o investigadora se va a lucir con la información y el análisis de los datos que obtuvo. Entonces nos fundamentamos como técnica de análisis en los proyectos factibles en la estadística descriptiva, esa herramienta analítica que permite a través de la distribución de frecuencias absolutas y porcentuales en cuanto a nuestros encuestados, establecer esa relación en función al número de veces de respuestas obtenidas para cada ítem del trabajo y que debe estar contemplado en nuestro cuadro de operacionalización de variables. Debemos presentar o debemos estructurar nuestro cuadro de operacionalización de variables en función a los objetivos específicos de nuestra investigación. Y por supuesto, cada uno haciendo alusión a los indicadores, a las dimensiones y a los criterios, ¿ok? Lo menciono en el orden, haciendo la distinción en cuanto a las dimensiones de estudio, ¿verdad? Una vez que ya determinemos las variables las vamos a extraer tomando en consideración nuestros objetivos específicos.
Una vez que nosotros determinemos esas variables, vamos entonces a establecer las dimensiones en las cuales vamos a estudiar o a trabajar esas variables o analizar esas variables en función a unos criterios y a unos indicadores. Estos últimos son los que yo debo considerar o me van a permitir establecer de manera idónea la redacción de mi pregunta de investigación, en función, por supuesto, a mis objetivos específicos. Una vez que nosotros establezcamos esa relación de variable de estudio, procedemos a hacer uso de lo que es la tabulación de datos o análisis de datos para ensamblar esa información. Aquí tenemos entonces un esbozo general de lo que ya hemos trabajado, compartir con ustedes estas diapositivas para que puedan tener pues otro tipo de diagramas, de orientaciones en función a autores recientes que expresan su opinión sobre la temática pues que estamos tratando, en este caso referente a las técnicas de análisis fundamentadas en la encuesta, el cuestionario como instrumento y lo que estaba comentando en audios anteriores en función a las variables de estudio. Llegamos entonces, una vez que ya tenemos en cuenta y estructurado esa operacionalización de variables, vamos a trabajar en función a nuestro instrumento, teniendo la salvedad, bien sea que si es dicotómico o policotómico, ¿okay? Nuestro cuestionario. Una vez que nosotros diseñamos, existe una tipología de las preguntas, sin embargo no voy a detenerme allí porque me extendería más. Pero hay una tipología y entre esa tipología, por supuesto, hablamos de preguntas abiertas, preguntas filtro, preguntas cerradas, preguntas dicotómicas, policotómicas, ¿no? Entonces, una vez que nosotros tengamos ese instrumento y lo hayamos aplicado, vamos a tabularlo. ¿Cuántas personas en función a mi pregunta? Quiero hacer también esta salvedad. Hay participantes, estudiantes, que al momento de desarrollar el proceso analítico, en el capítulo 4, se integran, por llamarlo de alguna manera, y realizan el análisis en función a la variable de estudio. ¿Okay? No es que esté mal, yo no puedo decir que esté mal, porque usted puede hacer sus análisis sobre la variable de estudio. Pero es importante, y desde los lineamientos recibidos en nuestro instituto, es de suma relevancia que usted realice el análisis por la pregunta, en función a la pregunta y al ítem realizado, para que luego que usted haya analizado de manera profunda, de manera exhaustiva cada pregunta, usted pueda engranar de manera discursiva, ¿verdad? En su discurso, ¿qué arrojó esa variable de estudio? Entonces, estamos sugiriendo que para la realización de estos análisis se realice en función a cada ítem realizado, a cada ítem del instrumento aplicado, para que usted pueda tener insumos suficientes y poder analizar de manera integral las variables de estudio. Una vez que usted lo analice, debe aparecer algo como esto, esa diapositiva que tienen allí, donde usted hace una presentación de su tabla de frecuencia, su cuadro que indica los datos y genera un gráfico que permita visualizar los porcentajes obtenidos luego de ese análisis y permita a usted tener insumos suficientes al proceso de plasmar su producción intelectual. Aquí también voy a hacer una pausa. Cada análisis que usted realice, estamos sugiriendo que sea fundamentado con autores,
debe ir fundamentado de manera teórica, como si yo aplico un instrumento en función a la distribución porcentual del acompañamiento pedagógico para estimular este aprendizaje constructivista, ¿verdad? Y el 50% me reflejó o me respondió en un instrumento dicotómico fundamentado con mi validez y mi confiabilidad de basada en el alfa de Cronbach, como ese 50% me influye en esa variable que estoy trabajando. ¿Y qué autor me sustenta esos resultados que estoy obteniendo de ese análisis? Eso debe ir, no es nada más colocar la tabla de datos o la matriz de datos o el cuadro de datos y colocar un gráfico. No, debe haber una interpretación allí, una descripción analítica de qué fue lo que usted consiguió y cómo se hace. Bien, una descripción de los porcentajes que arrojan por ítems realizados, aplicados, y luego esa fundamentación teórica por parte de un autor, impregnándole, por supuesto, su aporte como investigadora. Eso es imprescindible que vaya en este capítulo 4. Una vez que usted haga eso para cada una de las preguntas de su investigación, de su instrumento, usted va a presentar las conclusiones del diagnóstico atendiendo a los objetivos realizados presentados en la investigación, porque cada una de sus variables de estudio atiende a un objetivo específico. Por tanto, la presentación de las conclusiones de ese diagnóstico es así como se llama y va al final del capítulo 4, no va de último, va al final del capítulo 4. Usted allí va a presentar sus conclusiones en función a sus objetivos. ¿De dónde la va a extraer? Del análisis que ha realizado en sus variables de estudio que contemplan cada una de sus preguntas reflejadas en el instrumento. ¿Qué tenemos acá? Tenemos ya casi el objetivo logrado como investigador en nuestro trabajo especial de grado. El capítulo 5, la propuesta. ¿Cómo la propuesta debe distinguirse desde el punto de vista de su titulación o denominación o el nombre que debe llevar la propuesta? Debe ser distinto al nombre de su investigación. El nombre de la propuesta debe ser distinto al nombre de su investigación. ¿Okay? Eso es el primer elemento que debemos considerar para plantear la propuesta. Segundo, allí en esa diapositiva pueden observar los elementos que integran la propuesta. Debe haber una presentación de la propuesta, una justificación, una fundamentación y los objetivos que usted busca con esa propuesta. Objetivo general y objetivos específicos. Eso usted lo va a desarrollar a todo lo largo de su trabajo y va a contemplar, una vez que lo realice, el plan de actividades o la explicación o descripción de la estrategia concreta que usted esté planteando. ¿Cómo se realiza? Hasta hace poco, y digo hace poco, diciembre por allí, teníamos una estructura muy cerrada en cuanto a la presentación de la propuesta. Y aquí también voy a tomarme mi tiempo para hacer la aclaratoria.
Se supone que partimos de nuestro objetivo general de la propuesta y en atención a cada objetivo específico, nosotros vamos a plantear una cantidad de estrategias, las cuales van a ser descritas de manera clara. Hasta hace poco, y luego de un proceso de renovación y actualización de las normativas, emanadas desde la Subdirección de Investigación y Posgrado del Instituto Pedagógico Rural del Mácaro Luis Fermín, se pudo constatar que presentar la propuesta bajo este enfoque o bajo esta estructura visual que tenemos acá, que contempla las actividades, los recursos, el lapso de ejecución y los responsables, los estudiantes tendían a presentar y a confundir lo que era estrategias con actividades. Por tal motivo, ¿verdad? Se recibe esta información y se orienta a que para presentar la propuesta debe haber una total descripción de esa estrategia, cómo la va a desarrollar, los momentos en que usted la va a desarrollar, cómo va a ser ese inicio, cómo va a ser esa aplicación de esa estrategia, cómo va a cerrar esa estrategia, cómo la va a evaluar, todo de manera descrita. Pudiéramos tomar como ejemplo el que voy a colgar a continuación. Este pudiera ser un ejemplo referencial. Existen muchos, ¿verdad? En cuanto a la descripción de la estrategia, eso ya va a depender de usted, pero que tenga los elementos distintivos en función a describir el inicio, el desarrollo y el cierre que usted va a hacer en esa estrategia. En este caso en particular, ¿verdad?, partiendo de esta serie de actividades, en función a que se organizarán en grupos, se realizará, digamos, una técnica diferente para demostrar la efectividad de la estrategia, se formará un círculo, digamos, de socialización. Entonces, se define o se plantea la estrategia con el nombre de discusión en pequeños grupos. Y allí se describe con detalle, con sumo detalle, que va a realizar usted para iniciar esa estrategia, qué es lo que va a utilizar para hacer el desarrollo de esa estrategia y por último, cómo va a cerrar esa estrategia. En función a esto, va a proporcionar una panorámica clara para que el lector pueda visualizar de manera concreta, específica, explícita, ¿verdad?, cada una de las líneas que va a seguir al momento de aplicar esa estrategia, bien sea el investigador, bien sea el docente, si usted está dirigiendo, bien sea el docente, si usted está dirigiendo su trabajo de investigación hacia los docentes, hacia estrategias dirigidas a los docentes o dirigidas a los estudiantes. Cómo esa persona que va a trabajar y a desarrollar esa estrategia debe seguir ese guión orientador en función a lo que usted escriba y a lo que proponga con esa estrategia. Profesora, ¿puedo colocar simplemente la descripción de la estrategia o obviando el plan de actividades? Sí lo puede hacer. Sí lo puede hacer. Recuérdense que, estimados estudiantes de posgrado, estimados tutores, jurados presentes en esta mañana, nos debemos, cuando vamos a realizar una presentación, a un jurado o a una comisión. Y estamos invitados a realizar las sugerencias que ellos a bien tengan a manifestar para solidificar nuestra investigación. Entonces, se puede presentar sin el plan de actividades, siempre y cuando usted describa de manera clara toda la actividad y todo lo que usted va a hacer, lo puede presentar
Si no lo quiere presentar en el cuadrito, lo puede presentar o de manera descrita. Y la estrategia como tal es indispensable que vaya de manera descrita, así como está allí en ese ejemplo que nos puede servir de guía. Y atendiendo a esos tres elementos o lo que nosotros conocemos como los momentos de nuestro ambiente de aprendizaje, que se desarrollan en nuestro ambiente de aprendizaje, esos momentos en que vamos a aplicar esa estrategia. Entonces vemos cómo es el capítulo 5, ¿verdad? Donde se caracteriza la presentación y el diseño de la propuesta, de lo que conocemos como propuesta. ¿Cómo va a representar de esta manera la fase, digamos, en el que se definen los fundamentos de los resultados del diagnóstico? La propuesta sale del diagnóstico, de las conclusiones que nosotros hayamos obtenido de ese diagnóstico. Se diseña, por supuesto, en función a la solución del problema detectado, especificando el modelo, los objetivos, como ya les había indicado, la fundamentación, todos los elementos que deben contemplar la propuesta y donde el investigador debe resaltar, como ya muy bien lo he dicho en audios anteriores, lo que tiene que ver con la identificación del proyecto, la justificación, los objetivos de la propuesta. Recuerden que los objetivos de la propuesta son aspectos claves en cualquier tipo de proyecto. Sin ellos es imposible saber para qué nosotros estamos haciendo el proyecto y qué esperamos obtener al momento de culminar esa aplicación del proyecto. ¿Okay? Teniendo claro, bueno, ya esto lo manejan ustedes tradicionalmente, el objetivo general engloba, digamos, todo el conjunto de las metas, logros, lo que nos proponemos abarcar con esas actividades o con esas estrategias que nosotros vamos a plasmar. Se diferencia, y voy a hacer esta acotación, los objetivos de la propuesta se diferencian de los objetivos de la investigación en virtud de que tienen un carácter, digamos, más operativo, ¿ok? Más operativo, es decir, hay que traducirlos, digamos, en logros específicos que van a ir indicando con la aplicación de cada actividad o de cada estrategia el tiempo determinado y qué es lo que vamos a ir logrando con cada una de ellas. Por eso es importante que se describa lo más que se pueda, que se describa de forma detallada la secuencia de cada una de las actividades o estrategias que se van a poner en marcha durante la ejecución de ese proyecto y hacerlo a través de un esquema viable, a través de un esquema coherente, desarrollado en función al tiempo, a los recursos que se tiene disponible, a los entes que van a ver involucrados, a los responsables de cada una de las tareas y de las actividades para que esos objetivos puedan ser alcanzados y así poder seguir a la siguiente fase, que es el proceso de evaluación de esa propuesta. Y es precisamente esa evaluación, una vez que ya hayamos ejecutado o aplicado, es precisamente esa evaluación la que se concibe como un proceso que nos va a permitir valorar el logro de los objetivos en atención a los que nos propusimos, ¿verdad? En función, si se quiere, debe hacerse como especie de una visión retrospectiva de cada hecho que realizamos, cómo estuvo cada actividad, el desenvolvimiento de los responsables en las asignaciones de cada actividad, cómo se comportaron nuestra muestra allí al momento de ejecutar esas estrategias. Esto, por supuesto, con el fin de realizar posteriores análisis que van a ir, digamos, fortaleciendo o cambiando una estrategia que no me sea tan efectiva, cambiarla y redireccionarla
para poder lograr lo que yo quiero. De allí entonces que este proceso de evaluación debe tener o debe atender unas características muy particulares. Primeramente debe ser un proceso integrador, ¿ok? Porque integrador y formativo, continuo, ¿okay? Que se mantenga de acuerdo al plan y de acuerdo a la secuencialidad. Debe haber una realimentación en cada una de las actividades o estrategias que nosotros vayamos a realizar. Esto nos va a permitir tener también un proceso evaluativo por parte de los criterios que estamos utilizando para desarrollar la misma, y debe haber una etapa o un elemento en función a la toma de decisiones. ¿Es viable esta propuesta? ¿Es viable la aplicabilidad de estas estrategias para la intencionalidad de mi investigación, la que yo me propuse? Entonces, allí es donde radica también el proceso de evaluación. Y este proceso evaluativo es muy importante. Proponía Mendoza en el año 2008, sí, en el año 2008, que ese proceso de evaluación en proyectos factibles se presenta una secuencia lógica que todo investigador debe cumplir al momento de evaluar su proyecto. ¿Y qué elementos se contemplan en esa secuencia lógica? Bueno, evaluamos las necesidades, evaluamos la factibilidad, evaluamos el diseño de nuestras estrategias, por supuesto la ejecución. Aquí en la ejecución hay que tener muy atenta la efectividad, la utilidad, la pertinencia de la estrategia que yo esté planteando, si es pertinente con lo que ya me he encontrado. Recuerden que la propuesta sale del diagnóstico, de las conclusiones del diagnóstico. Entonces, un poco eso va a permitir pues tener una panorámica clara de el trabajo de investigación en función a estos elementos y una evaluación sólida de la viabilidad de la estrategia. Finalmente, una vez que ustedes tienen la estrategia, pues se procede a realizar las recomendaciones. Luego de ese proceso de evaluación, las recomendaciones que el investigador a bien tenga a realizar, y deben ir plasmadas, por supuesto, al final de la propuesta, antes de la bibliografía. No quiero finalizar esta actividad, para abrir el chat, no quiero finalizar esta actividad sin reflejar unos planteamientos que en el manual UPEL están contemplados, y es en función a esos criterios generales que debe tener el proceso de evaluación de la propuesta, sobre todo en los trabajos de grado, especialización y maestría. Específicamente en el capítulo 3 del manual UPEL, hace referencia a que para evaluar la propuesta nosotros debemos tener en cuenta aspectos como la congruencia del tema, ya lo mencionaba en el audio anterior, la congruencia del tema, la relevancia del tema, la pertinencia del título. Recuerden que el título de la propuesta es distinto al título de la investigación. La pertinencia y la vigencia de la revisión literaria. Hay algunos colegas que sugieren 2 años de vigencia al momento de reflejar nuestros antecedentes, ¿ok? El manual como tal no lo establece en función al tiempo, pero por supuesto, si nosotros estamos haciendo un estudio que busque ser novedoso, que busque ser actualizado, debemos fundamentarnos en bibliografías recientes, ¿ok? Debe también evaluarse la pertinencia de la estrategia desde el punto de vista metodológico, esa relación que hay entre el planteamiento del problema, los objetivos y la metodología.
Y por supuesto, no dejar de lado la claridad discursiva, el lenguaje que estamos utilizando, los aspectos gramaticales, la coherencia y el estilo de la redacción que nosotros utilicemos para poder describir lo más detalladamente posible esa estrategia. Estos criterios, de manera específica, de una u otra manera vienen a determinar las instrucciones que desde el manual UPEL se contemplan o se consideran para la elaboración o la construcción de trabajos especiales de grado bajo la modalidad de proyecto factible. De esta manera, entonces, hemos realizado un esbozo muy general de cómo o qué elementos considerar para construir esos trabajos de acuerdo a la visión UPEL y, por supuesto, contrastando con las visiones en su sección general por otros autores de lo que es un proyecto factible. Voy a proceder a abrir el chat para escuchar sus aportes, sus inquietudes y bueno, sus sugerencias. Muchísimas gracias por prestarme atención y por estar presentes en esta actividad. Feliz día. Muy buenos días, profe María Eugenia. Saludos para usted. Profe, en el manual UPEL en el capítulo 3 te establece que los criterios para evaluar la propuesta tienes que considerar precisamente la factibilidad de tu proyecto. ¿En función a qué? En función al tiempo y a los recursos con que cuente el investigador. En este caso, esa factibilidad tú la vas a hacer en tu proceso evaluativo. Tú vas a evaluar qué tan efectiva ha sido tu propuesta y lo vas a describir allí. ¿Ok? Lo vas a describir allí ya en tu proceso conclusivo y en tus recomendaciones luego de aplicarla, lo plasmarás allí. Pero esa factibilidad es considerada al momento de realizar el proceso evaluativo. De hecho, si mal no recuerdo, profe, te repito, está en el capítulo 3 del manual UPEL y si mal no recuerdo, te contempla como criterio el análisis de la factibilidad. Es el último tópico que refleja el manual UPEL. Y tú vas a evaluar cuando estés haciendo ese proceso de evaluación, que lo vas a describir luego de que tú apliques tu propuesta. Tú vas a hacer un apartado donde vas a colocar el proceso de evaluación. Allí vas a colocar ese análisis de factibilidad. ¿Te fue útil la estrategia? ¿No te fue viable? ¿Con qué te encontraste? ¿Con qué limitantes te encontraste? Allí va en ese proceso analítico, profe. Buenos días, Belkis Celeste. Belkis, la sección general de lo que es un proyecto factible implica un proceso de diagnóstico, un proceso de diseño, un proceso de ejecución y evaluación. Solo que nuestro manual UPEL abre una alternativa para los estudiantes UPEL, ¿okay? Abre una alternativa para los estudiantes, de las maestrías, donde se puede llegar solamente a plantear la propuesta sin ejecutarla, ¿okay? Pero repito, el proyecto factible como tal, ¿verdad? En su acepción generalizada, en su acepción amplia, global, lleva un proceso de aplicación y evaluación. Solo que nuestro manual ha contemplado en el mismo, en una sección donde invita, ¿ok? O donde manifiesta, describe que se puede llegar solo hasta la presentación de la propuesta. Bueno, no me queda más entonces que ya despedirme, agradecida de cada uno de los aportes que me han hecho, tanto en el grupo como al privado, agradecida de poder interactuar con ustedes y por estar aquí presente. Desde la Subdirección de Investigación y Posgrado del Instituto Pedagógico Rural El Mácaro Luis Fermín, desde sus unidades de investigación CIESE y CIESAT,
Les damos las gracias por apoyar este tipo de actividades y bueno, continúen con nosotros. Feliz tarde para todos.